Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Kon-Tiki de Heyerdahl Thor. Capítulo 1. Una teoría. El relato comienza con la voz serena y reflexiva de Thor Heyerdahl, quien introduce al lector en una teoría audaz. La posibilidad de que los antiguos pueblos de Sudamérica hayan alcanzado las islas del Pacífico en balsas precolombinas. No era una simple especulación, sino una idea en la que él creía profundamente desde sus días en Fatu Iba, en las Marquesas. Allí, rodeado por la exuberancia de la selva y la calma del océano, comenzó a observar similitudes entre las culturas polinesias y las antiguas civilizaciones sudamericanas. La estatua del dios Tiki, las leyendas orales que hablaban de antepasados que vinieron del este, y la propia arquitectura monumental, parecían susurrar un vínculo transoceánico. A pesar de sus credenciales como etnólogo, Heyerdahl se enfrentó al escepticismo académico. Su teoría era rechazada por considerarse contraria a los dogmas establecidos. Los expertos se burlaban de la idea de que un pueblo sin conocimiento náutico moderno pudiera haber navegado miles de kilómetros a través del peligroso Océano Pacífico. Sin embargo, Thor estaba convencido de que la clave no estaba en refutar con palabras, sino en demostrarlo con hechos. Así nació en él la firme resolución de recrear ese viaje ancestral con los mismos medios rudimentarios que habrían tenido los pueblos antiguos. Capítulo 2. Nace una expedición. La teoría necesitaba ponerse a prueba, y para ello debía convertirse en una expedición real. Thor comenzó a planificarla con la precisión de un explorador y la fe de un creyente. Su idea era sencilla y revolucionaria. Construir una balsa de troncos de madera balsa, sin tornillos ni clavos, exactamente como lo habrían hecho los indígenas peruanos, y cruzar el Pacífico desde la costa de Sudamérica hasta la Polinesia. Reunió un equipo de hombres dispuestos a compartir su locura. Estaban Herman Watzinger, un ingeniero noruego y su mano derecha en lo técnico, Knut Haugland y Thorstein Rabi, operadores de radio con experiencia en la resistencia noruega durante la Segunda Guerra Mundial, Eric Hesselberg, navegante y dibujante, y Bent Danielsson, etnólogo sueco, entusiasta y soñador. Todos compartían una mezcla de valentía, espíritu de aventura y una confianza plena en el liderazgo de Heyerdahl. Cada miembro del equipo aportó su pericia, pero también sus miedos y esperanzas. La expedición no solo exigía habilidades físicas y técnicas, sino una fe casi religiosa en la empresa que estaban por emprender. Comenzaron la búsqueda de los materiales adecuados, enfrentando múltiples obstáculos burocráticos y logísticos. Estados Unidos les proporcionó raciones militares, Perú les ofreció madera balsa de la región de Guayaquil, y otros países colaboraron en lo que se volvió una iniciativa internacional. La construcción de la balsa fue una epopeya en sí misma. En el puerto de Callao, los troncos fueron ensamblados con cuerdas naturales, según los diseños antiguos. La balsa, bautizada como Kon-Tiki en honor al dios solar del mito preincaico, era una plataforma simple, con una cabaña de bambú, un mástil con una vela cuadrada y un timón de remo. Muchos los observaban con incredulidad. Para otros, eran una curiosidad pasajera. Pero para el equipo, era una nave sagrada con un destino milenario. Capítulo 3. Hacia América del Sur. Antes de partir al mar abierto, Heyerdahl relata el trayecto hacia Sudamérica como una especie de peregrinación. El viaje en sí mismo ya era parte de la aventura. En su paso por Nueva York, recibieron apoyo logístico, aunque también miradas escépticas. En Perú, los recibió una mezcla de ayuda estatal, curiosidad pública y complicaciones inesperadas. En Lima,
se encontraron con personajes de todo tipo, desde burócratas renuentes hasta obreros entusiastas. El transporte de los gigantescos troncos de balsa desde los Andes hacia la costa fue una odisea digna de los conquistadores. La naturaleza se mostró hostil. Lluvias torrenciales, caminos fangosos y condiciones precarias. Pero nada parecía detenerlos. Cada avance era una afirmación del propósito mayor que los guiaba. Durante este tiempo, se fortalecieron los lazos entre los miembros del equipo. La convivencia diaria, la improvisación constante y el entusiasmo compartido forjaron una camaradería que se volvería fundamental en los meses venideros. Entre risas, canciones y discusiones técnicas, se forjaba el espíritu del Kon-Tiki. El mar los esperaba, inmenso, indiferente y antiguo. Capítulo 4. A través del Pacífico. El 28 de abril de 1947, la balsa Kon-Tiki se adentró en el océano. Era un punto sin retorno. Los 6 hombres, rodeados por un horizonte infinito de agua, se entregaban a una fuerza tan majestuosa como implacable. No había motores, ni brújulas modernas, ni radares. Solo el viento, la corriente de Humboldt y la corriente ecuatorial. La aventura comenzaba. Los primeros días fueron de adaptación. El mar jugaba con la balsa como un gato con su presa. El vaivén constante, el crujir de los troncos, el temor a los tiburones y la incertidumbre se mezclaban con una exaltación difícil de describir. Cada hombre debía cumplir su turno, controlar el timón, mantener la radio, vigilar el cielo. Las noches eran mágicas y aterradoras. Estrellas incontables, silencio absoluto, y la certeza de estar completamente solos. Poco a poco, la tripulación empezó a encontrar su ritmo. La balsa no solo resistía, sino que parecía estar hecha para esas aguas. Las velas captaban el viento con eficiencia, los troncos absorbían el golpe de las olas, y el timón permitía una navegación rudimentaria pero eficaz. Thorstein y Knut, con sus radios militares, lograron establecer contacto esporádico con estaciones en tierra, lo que era vital para informar su posición. Eric, con su cuaderno de dibujos, documentaba la travesía con ilustraciones llenas de vida. Una rutina se impuso: comida 2 veces al día, observaciones meteorológicas, registro de coordenadas, pesca de dorados, e incluso experimentos con plancton. Pero no todo era idilio. Bent sufrió un ataque de fiebre tropical, una tormenta amenazó con destruir la balsa, y un tiburón martillo golpeó la embarcación con violencia. Sin embargo, el espíritu del grupo permanecía intacto. Capítulo 5. A medio camino. Tras semanas de navegación, el Kon-Tiki llegó al punto medio de la travesía. No era un lugar tangible, sino una frontera simbólica. La mitad del océano, la mitad de la esperanza. Thor describe este momento como uno de profunda introspección. Estaban tan lejos de tierra firme que cualquier rescate era imposible. La única opción era seguir adelante. El mar cambió, las olas eran más grandes, los vientos menos predecibles. La balsa se volvió más frágil ante los embates de la naturaleza. Se multiplicaron los problemas con los amarres, y parte del mástil tuvo que ser reparado con herramientas primitivas. Aún así, nadie habló de rendirse. Al contrario, la adversidad los unía. Las relaciones entre los tripulantes se volvieron más complejas. Había roces, silencios prolongados, tensiones acumuladas. La convivencia en un espacio tan reducido, bajo condiciones extremas, revelaba el carácter de cada uno. Herman se volvió más reservado, mientras Eric canalizaba sus emociones en dibujos cada vez más intensos. Bent, a pesar de su físico imponente, mostraba una ternura inesperada. Knut y Thorstein, inseparables, mantenían viva la moral con chistes y canciones noruegas. Y sin embargo, había momentos de belleza pura.
Delfines acompañaban la balsa durante horas, bandadas de aves descansaban sobre el mástil, y al anochecer el océano se iluminaba con bioluminiscencia. Era como si el universo recompensara su fe con regalos secretos. Capítulo 6. A través del Pacífico. Segunda parte. Tras abandonar la isla de Cerdeña, el narrador y su esposa continúan su periplo embarcándose hacia Sicilia. El mar abierto que separa ambas tierras se presenta como una frontera no solo física, sino emocional. Lawrence describe el cruce del mar con una mezcla de ansiedad y expectativa. El barco, una especie de mundo suspendido, les ofrece una pausa del suelo firme que tan profundamente ha moldeado su experiencia anterior. En las miradas de los marineros, curtidas y distantes, el narrador lee una historia de rutinas náuticas y resignaciones. Durante el trayecto, la relación con su compañera toma un cariz más íntimo. Hay silencios compartidos, momentos de comprensión tácita, y pequeñas fricciones nacidas del cansancio acumulado. Lawrence se muestra introspectivo, cuestionando las diferencias entre las islas mediterráneas, su historia, sus olores y el alma que cree intuir bajo la superficie de cada puerto. Al divisar Sicilia a lo lejos, expresa una sensación de desarraigo, como si hubiera dejado en Cerdeña una parte de sí mismo que no sabe si recuperará. Capítulo 7. Hacia las islas del sur del mar. Ya en Sicilia, el contraste es inmediato y penetrante. El calor se siente más denso, la luz tiene una cualidad casi oriental, y los rostros que los observan desde las calles parecen esculpidos por siglos de sol, superstición y fatalismo. En este capítulo, Lawrence construye una analogía entre Sicilia y las islas del sur del Pacífico, a las que nunca ha ido pero que idealiza como territorios míticos de sensualidad y primitivismo. Este paralelismo revela más sobre sus propias fantasías que sobre los lugares que visita. La pareja se adentra en pueblos donde los mercados huelen a especias, sudor y fruta fermentada. Hay una escena clave en la que un anciano intenta venderles una muñeca hecha a mano, representando para Lawrence un símbolo de la persistencia de las tradiciones en un mundo moderno. Observa a los niños correteando descalzos, a las mujeres que aún visten de negro en señal de luto perpetuo, y reflexiona sobre la muerte, el deseo y la necesidad de pertenencia. La comunicación con los lugareños es limitada, pero el lenguaje corporal, los gestos y los tonos bastan para transmitir emociones. Hay una profunda melancolía en cómo describe la pobreza que lo rodea, pero también una admiración hacia la dignidad con la que los sicilianos llevan sus vidas. En este punto del viaje, el narrador parece más dispuesto a rendirse ante lo que no puede comprender, más humilde ante la alteridad. Capítulo 8. Entre los polinesios. Este capítulo, más metafórico que geográfico, profundiza en el tema del otro cultural. Aunque el título alude a los polinesios, se trata de una extensión simbólica del imaginario de Lawrence. Los sicilianos se convierten en los nuevos polinesios de su mente, habitantes de un mundo casi mitológico donde la lógica europea se disuelve en los ritmos de la naturaleza y la fatalidad. En una visita a un pequeño templo semiabandonado, Lawrence reflexiona sobre la espiritualidad popular, sobre cómo los santos cristianos han sido absorbidos por creencias mucho más antiguas. Hay una escena evocadora en la que una anciana reza ante una estatua con un fervor que trasciende la doctrina, tocando algo ancestral. Esta religiosidad, primitiva, fascina y perturba a Lawrence al mismo tiempo. Las conversaciones con su esposa son menos frecuentes, pero más cargadas de significado. Se han convertido en compañeros de una exploración no solo geográfica, sino también psíquica. Ella se muestra pragmática y algo escéptica frente a las idealizaciones de su marido, lo que genera una tensión silenciosa pero palpable. Aún así, su vínculo se fortalece. Se reconocen como cómplices de un viaje que los ha transformado.
Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.